Muy buenas noches, queridos hermanos, televidentes que nos escuchan de las redes sociales, amén, acá en el Perú y también en diferentes lugares del mundo. Para mí es un privilegio, hermanos, compartir la palabra de Dios en este tema de la bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo, que es la número 4, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Y para poder compartir la palabra de Dios, nos acompañan para poder orar al Señor, para que el Señor sea dirigiendo nuestras palabras, dirigiendo nuestra mente y dar palabra de vida, palabra con propósito, palabra que pueda saciar nuestro hambre y nuestra sed de justicia. Oramos, Iglesia del Señor. Señor, gracias te damos en esta oportunidad que tú nos das vida y vida en abundancia. Te pedimos, Señor, perdón, Padre Santo, por todas las cosas que hemos hecho, hemos pecado, Señor, porque sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, te damos, y que tu palabra, Señor, llegue a todos los corazones, Señor, de nuestros hermanos, de las familias y a todos aquellos que nos escuchan, Señor, y traiga propósito a su vida, Señor, transformación de vida, una nueva vida, Señor, en sus corazones, Señor, y que seamos, Señor, transformados todos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, la palabra de Dios, hermano, nos enseña acerca de las bienaventuranzas. Jesús en el monte, ahí en el monte, en el Sermón del Monte, nos dijo esta bienaventuranza, ¿verdad? Acerca del que tiene hambre y el que tiene sed, ¿cierto? De justicia, ¿verdad? Jesús usa estos dos apetitos tan fuertes que tenemos los seres humanos, ¿verdad? El hombre siempre está todos los días comiendo, bebiendo, porque esa es parte de su anatomía, parte de la vida, satisfacer estos dos apetitos que tenemos del hambre, satisfacer el hambre y de la sed también, ¿verdad? Entonces, para ilustrar y hacernos ver en el sentido espiritual, así que tuviéramos nosotros la justicia de Dios, ¿cierto? Dios nos habla de dos planos. La justicia divina de Dios, que es que el hombre, ¿verdad?, quiere satisfacerse en la parte material, satisfacerse materialmente, satisfacerse del hambre y de la sed. Pero Jesús está hablando de otra dimensión, de otro plano, que es el plano espiritual, ¿verdad? De que realmente los seres humanos, la humanidad, venga en la búsqueda de ese hambre espiritual, de esa sed espiritual, de esa justicia que Dios tiene para cada uno de nosotros. O sea, Dios en el Sermón del Monte, rodeado de sus discípulos, trata ese énfasis, ¿cierto?, de ver que la humanidad, de que los discípulos vean el sentido espiritual de la vida, la satisfacción de volver a buscar siempre a Dios, de que Dios sea el único y verdadero Dios, que pueda el hombre satisfacerse de esas necesidades, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos hambre y sed, físicamente buscamos con ansias el alimento para saciar nuestros estómagos, como los niños cuando recién nacen, tienen hambre, ¿cierto? Tienen hambre y sed. Ellos lloran fuertemente para dar a saber que tienen esas ansias de ser satisfechos, ¿verdad? Que tienen un deseo fuerte por el alimento. El apóstol Pedro usa este ejemplo para darnos a entender que tan grande debe ser el deseo que debemos de tener por recibir la leche espiritual, ¿verdad?, que es la palabra de Dios. Necesitamos desear también de comer y beber el alimento para nuestras almas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que quiso decir Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, que el hombre y la mujer busquemos con ansias también ese deseo por las cosas de Dios, por satisfacer esa hambre y sed en nuestra alma, en nuestra vida, ¿verdad? En Mateo 4:4 el Señor dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Siempre nuestro Señor Jesucristo enfatizándonos y enfocándonos de que el hombre tiene que acercarse más y más a Dios, ¿verdad? De que Dios sea el único Dios verdadero para satisfacer los deseos del hombre, ¿verdad? Y Dios es suficiente
para suplir todas las necesidades para el hombre, la humanidad. Así como tenemos hambre y sed, o sea, el deseo ferviente para obtener las cosas materiales, deberíamos también tener ese anhelo por hacer, para desear la justicia de Dios, la justicia divina. Cristo dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, hay un solo camino para poder ir en busca de esa satisfacción del hambre y sed de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Juan 3:16, el Dios Todopoderoso envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Jesús es el único camino, queridos hermanos, para toda satisfacción. Ahora, ¿cómo podemos satisfacer ese hambre y ese deseo y esa sed divina, ese hambre y sed de Dios, ¿verdad? Ahora nos vamos, queridos hermanos, a Juan 6:32. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo podemos nosotros satisfacer esa hambre que viene de lo profundo de nuestra alma, ¿verdad? En Juan 6:32 dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, en el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El 34 dice así la palabra del Señor, y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y el 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, ¿verdad? Entonces, para poder, hermanos, satisfacer esa hambre de Dios, hermanos, Jesús dijo así, ¿verdad? Que Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Ese pan que Dios le dio al pueblo de Israel en Egipto, en rumbo para la tierra prometida en el Éxodo, ¿cierto? Dice el Señor que Dios le dio ese pan físico para que pueda satisfacer el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero Jesús dijo, ahora el Padre, nuestro Padre, nos da el verdadero pan, ese pan que no perece, que está en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre jamás, ni sed jamás también, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, Iglesia del Señor, ¿verdad? Esa búsqueda siempre de ese hambre espiritual está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde podemos buscarla? En la palabra de Dios, ¿verdad? Buscarla allí en la palabra de Dios para satisfacer cada día nuestras necesidades espirituales, ¿verdad? Porque lo que Jesús dijo es siempre buscar el reino de Dios, las necesidades espirituales, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, en Jesús tenemos el pan de vida, Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. El 49 dice, queridos hermanos, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, ¿verdad? Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, Jesús, hermanos, murió y resucitó y está vivo, eternamente vivo, para siempre. Entonces, si nosotros comemos de ese pan de vida, entonces nunca nosotros vamos a perecer, porque así dice su palabra, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a vivir con Jesús. Cuando nosotros comemos ese pan de vida, lo aceptamos en nuestro corazón, en nuestra vida, entonces nunca vamos a perecer, como dice la palabra del Señor, ¿cierto? Aquel que lo que comieron en el maná murieron, pero aquellos que comen del pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, nunca vamos a perecer, ¿verdad? En el 58, Juan 58 dice así, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, una
gran verdad, un gran principio de Dios, hermanos, que nosotros tenemos que comer ese pan de vida, para satisfacer todo ese hambre y sed de justicia. Está en la persona de Jesús, nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, para satisfacer esa hambre, hermanos, tenemos que comer ese pan de vida, constantemente ese pan de vida, que es la palabra de Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Otro punto, hermanos, cómo nosotros podemos satisfacer esa sed del alma, esa sed que siempre anhelamos satisfacer. En el Salmo 42.1, ¿verdad? En el Salmo 42.1, ¿cierto? Hablamos del rey David, ¿verdad? En el Salmos 42.1, ¿verdad? Hablamos del rey David, ¿verdad? Que él anhelaba esa sed de Dios, esa búsqueda de Dios, ¿verdad? Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, ¿verdad? Y sabemos que David era un adorador, David era un hombre siempre en la búsqueda de Dios, ¿cierto? Siempre estaba ahí hablando con Dios y también orando con Dios, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios. Y aún así, en su experiencia, ¿cierto? En los montes, en los vallados, David pone ese ejemplo como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, ¿cierto? Mi alma viva. Así como el ciervo brama, el ciervo busca, hermanos, el agua viva, esa agua para él, ¿cierto? Así también tenemos que buscar siempre nosotros esa agua para ser saciados, ¿cierto? Que solamente está en la vida de nuestro Dios Todopoderoso. Es el único que puede apagar esa sed de nosotros, ¿cierto? En nuestra alma. En Juan 4.10, queridos hermanos, habla acerca de la mujer samaritana, ese encuentro personal que tuvo con el Señor, ¿verdad? La mujer samaritana le pide agua a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces ella le dijo que él no podía sacarla porque estaba muy profunda. Pero el Señor le dijo así: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, ¿verdad? Para esta mujer era una experiencia nueva, ¿verdad? Nunca vista. Entonces la mujer samaritana le dice, Señor, yo no te puedo dar de esa agua porque yo soy samaritana y tú eres judío, porque entre ellos no se podían ver. Pero el Señor le dice, dame de ver, si tú, solamente tú supieras quién es el que te pide, ¿cierto? Entonces tú le dirías. Entonces Jesús se está mostrando como más que un profeta, sino que Él está demostrando su ser supremo, la sustancia de Dios, ¿cierto? Que Él iba a dar agua viva, ¿verdad? En Juan 4.13 dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, ¿cierto? Esa agua, ¿cierto? De ese pozo era una agua normal, ¿cierto? De un río, de un riachuelo, ¿verdad? Y que esa agua siempre uno va a tomar siempre por satisfacer esa necesidad, de esa sed que cada cierto tiempo nosotros tomamos agua, pero esa agua no era que iba a calmar su sed espiritual, ¿cierto? Ella necesitaba algo más. Entonces Jesús le dice en el 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, ríos de agua vivas que salten en su corazón, en su espíritu, ¿verdad? Esta mujer, al escuchar las palabras del Señor, ¿verdad? Que yo le voy a dar agua para que nunca tenga sed jamás, y esta mujer fue una mujer bien sabia, le dijo, Señor, yo quiero de esa agua. Y Jesús le dijo, yo soy, ¿verdad? Yo soy el agua de vida, y yo le voy a dar para que nunca tenga sed jamás, queridos hermanos. Y un día nosotros hemos recibido esa experiencia personal en nuestro Señor Jesucristo y hemos saboreado, hemos bebido de esa agua
viva, que salta siempre, salta en nuestro corazón, en nuestro ser, y siempre Dios nos satisface de esa agua viva. Amén. En el 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿verdad? Porque Él se presenta como el Dios, ¿cierto? El Dios, nuestro Dios, que tiene agua para dar, ¿cierto? Y que nunca, el que bebe, nunca va a tener sed jamás, ¿verdad? En el 38 dice: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Entonces, en estos dos planos espirituales, queridos hermanos, hambre y sed, el único, hermanos, queridos hermanos, es el único que va a satisfacer nuestras necesidades de hambre y sed de justicia, es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Es Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos hambre espiritual, hermanos, Dios, acerquémonos a Dios, el único Dios verdadero. Cuando tengamos sed también, acerquémonos a nuestro Dios todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, que Él está dispuesto para satisfacer esa sed, esa hambre de justicia. En Apocalipsis 7:17 nos dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, Dios es el único proveedor de esa hambre y sed que todo ser humano necesita, ¿verdad? Y Él está dispuesto para darnos en abundancia, ¿verdad? Porque Jesús, nuestro Dios, es suficiente, ¿verdad? Más que suficiente para poder satisfacernos, ¿verdad? Y ahora, justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, la justicia de Dios viene prácticamente con el carácter de Dios. Tiene que ver con el carácter de Dios, el carácter santo de Dios, ¿verdad? Porque Dios es santo y puro, limpio, ¿verdad? Puro. Entonces, en Éxodo 28:36 dice así la palabra de Dios: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, tenemos que entender que el carácter santo de Dios es, ¿cierto? Es puro. Él nunca peca, nunca ha pecado y nunca pecará, porque Dios es santo, 3 veces santo, ¿verdad? En el Salmo 29:2 dice así la palabra del Señor: da a Jehová la gloria debida a su nombre, adora a Jehová, a Dios, en la hermosura de su santidad. Vemos, queridos hermanos, que Dios es santo, Él nunca ha pecado, ¿verdad? El único que ha pecado es el hombre, ¿verdad? Y para nosotros llegar a tener la justicia de Dios, a poder que Dios nos vea justos, hermanos, tenemos que acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, al único y verdadero Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos pecado, ¿cierto? Nosotros hemos pecado. Entonces, y hay una separación entre Dios y el hombre. Entonces, Dios nos dice que podemos acercarnos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, para que Dios pueda perdonarnos de nuestros pecados, porque hemos pecado delante de Dios, ¿verdad? Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces Romanos dice que tenemos que justificarnos porque hemos pecado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos justificarnos? Tenemos que justificarnos delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual tenemos paz con Él, ¿verdad? A través de Él, ¿verdad? Entonces, Romanos 2:2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, los juicios de Dios son verdad, la justicia de Dios es verdad, ¿verdad? Entonces, Dios es justo y verdadero, queridos hermanos, justo y verdaderos. Entonces, en Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, el hombre, por causa del pecado, está destituido de la gloria de Dios, ¿verdad? En Efesios 2:1
nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y entonces no teníamos paz con Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nuestro camino era la perdición, era la muerte eterna, pero hermanos, Dios tenía un plan muy, pero muy, muy bueno para la humanidad, para el hombre, de que a través de nuestro Señor Jesucristo podemos ser justificados y hallar paz con el Señor, y Dios nos declara justos a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces el hombre por sí debe anhelar la justicia de Dios, la justicia divina de Dios, ¿cierto? Buscar ser santo, buscar la santidad de Dios, ¿cierto? Por la cual nadie verá a Dios, buscar ese anhelo de que nos da Dios, de poder ser misericordiosos delante de Dios, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, Dios nos dice así, que nosotros somos bienaventurados delante de Dios, ¿cierto? Y que esta hambre y sed de justicia, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser saciados por medio de nuestro Señor. Cuando nosotros realmente nos arrepintamos de nuestros pecados, cuando nosotros realmente dejemos el pecado y entreguemos toda nuestra vida, absolutamente toda nuestra vida, para que el Señor haga su obra en nosotros. Desde ese momento ya cada uno de nosotros vamos a tener esa verdadera hambre de Dios, esa verdadera sed de Dios. Así como el ciervo bramaba por las corrientes de agua, así también nuestra alma va a bramar por ese anhelo de Dios, por esa agua de Dios, para satisfacer nuestra sed, nuestra hambre, ¿verdad? Entonces la Biblia nos dice en Jeremías, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, queridos hermanos, ¿verdad? Sabemos que Dios nos da vida eterna, sabemos que Dios es el único por lo cual nosotros podemos tener salvación, es el único que nos satisface en nuestra hambre y en nuestra sed espiritual, ¿verdad? Y no hay otro Dios todopoderoso como Él. Es el único, es el camino, la verdad y la vida. A Él, para que nosotros seamos felices en esta vida, para que nosotros seamos dichosos, seamos bienaventurados, está en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Anhelar las cosas espirituales, las cosas de Dios, porque las cosas físicas, las cosas que nosotros vemos son temporales, van a perecer, pero las cosas eternas son para siempre, son eternas las cosas que no se ven. Y a eso apuntamos, iglesia del Señor. Cristo viene pronto y viene por su iglesia. Una iglesia que se está preparando, una iglesia que se está santificando, una iglesia que está con hambre, sed de justicia siempre, ¿verdad? Porque la búsqueda de Dios es siempre, constante, hasta que Dios nos recoja de esta tierra, o cuando el Señor nos lleve, ¿cierto? Allá arriba en los cielos, ¿cierto? En el arrebatamiento de la iglesia. Así que, iglesia, a prepararse y seamos siempre bienaventurados, ¿cierto? Bienaventurados y dichosos, porque siempre vamos a anhelar las cosas de Dios, las cosas eternas. Que Dios me lo bendiga y que sea hasta el día de mañana con el tema, un culto especial por el Día del Padre. Oramos al Señor. Señor, gracias te damos en esta oportunidad que tú nos das vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que no vuelve vacía, sino que cumple su propósito, Señor, de siempre acercarnos a ti, Señor. Que tu palabra siempre nos lleva, Padre Santo, a reflexionar, nos lleva siempre, Señor, a tus pies, Señor, a arrepentirnos de nuestros pecados, a santificarnos, nos lleva, Señor, a poder tener hambre más y más de ti, Señor, a tener esa sed, Señor, de ti, Padre Santo, y satisfacerla, porque sabemos que tú eres el único que puede satisfacer esos deseos espirituales, Señor.
Señor. Esos apetitos, Señor, espirituales, Padre Santo, está en tu palabra, está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios me lo bendiga, Iglesia del Señor. Ahora vamos a dar unos saludos a nuestros hermanos que siempre nos están siguiendo en las redes sociales, y también les hago énfasis que las prédicas que estamos aquí en cuarentena estamos predicando, están también en nuestro canal de YouTube con el punto de llena los ceros. Amén. Bueno, la asistencia, queridos hermanos, saludos a nuestra hermana Miriam Velázquez, a sus padres, a nuestra hermana Lucero Matos, a la familia Correa Zapata, a nuestra hermana Leila, a Click, a nuestro hermano Mar, a Christopheres. Saludos también a nuestro hermano Jackie Velázquez, a Débora, a sus mamás, muchas bendiciones. También a nuestro hermano Johnny Salrea desde Sullana, la tierra veraniega, a su esposa también, a nuestra hermana Fiorella, a su esposo, Anaela, también a la familia Rincón Correa, queridos hermanos, a Carlita, a Joari, a Leito. También tenemos saludos también para nuestra hermana Saraí Ariza, ¿cierto? A Stephanie Valiente también, a sus padres, a todos los que viven en su casa, nuestro hermano Elkin. Muchos saludos también por escucharnos también a través de la palabra de Dios, porque Dios trae palabra para cada uno de nosotros. Solamente nosotros somos instrumentos de su labranza. También saludos para nuestra hermana Jael Saldarriaga, para nuestra hermana Elga Requelme, nuestro hermano Chari Martínez, Leila Rojas, Oscar Saldarriaga, saludos para su esposa Tatiana. Muchas bendiciones también a Jonathan, David Correa, sus padres, a nuestra hermana Marixa, sus hijos, hermana Clarisa, hermana Antonia Vega, nuestro hermano Mario Barrientos, hermana Rosita, hermano Oscar Moreno, nuestro hermano Betty Moreno. Muchas bendiciones también. Y sabemos que también os saludamos a nuestros padres que el día de mañana van a ser agasajados por la esposa, por los hijos. Muchas bendiciones a todos los padres. Dios me lo bendiga, y Dios tiene una palabra profética para el día de mañana para los padres. Que Dios me los bendiga. También saludamos a nuestra hermana Gómez Yolanda, también, que nos está siguiendo, ¿cierto? Nuestra hermana Juana, nuestro hermano Carlos, a todas las familias que nos están mirando, ¿cierto? Desde Estados Unidos también, a nuestra hermana Luisa García, también a John Correa, a Cecibel Correa, de allá en Estados Unidos. Muchas bendiciones para la familia, para Kenneth. Dios me lo bendiga. Amén. Hasta el día de mañana, queridos hermanos, que estamos para poder ser bendecidos, ¿verdad? Uno de los puntos importantes, hermanos, que tenemos que tener en clave es que tenemos que congregarnos virtualmente, hermanos, para recibir palabra de Dios. Sabemos que desde su casa ustedes estudian la palabra, oran, están ahí haciendo cultos en hogares, ¿cierto? Pero también es importante escuchar la palabra de Dios a través del pastor, a través de los líderes juveniles, ¿verdad? Que estamos ahí predicando, porque esto es justo delante de Dios, ¿verdad? Porque dicen, y no dejando de congregarse, ¿verdad? Y nunca nos vamos a dejar de congregar, ¿cierto? Siempre vamos a estar escuchando la palabra de Dios. El día que no escuchemos la palabra de Dios es porque ya el Señor nos tiene ya reservado un hogar allá en los cielos. Que Dios me lo bendiga, Iglesia del Señor. Será el día de mañana. Bye, que Dios le bendiga. Saludos. Tú eres la luz en las tinieblas, eres la respuesta en la aflicción. La calma en la tormenta, eres la esperanza en el dolor, y yo no temeré, tu voz escucharé, mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo,
trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande, tu nombre es grande. Sé que tu palabra nunca falla, sé que la esperanza en ti está. Y sin importar la circunstancia, tu promesa permanecerá. Y yo no temeré, tu voz escucharé, mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande, tu nombre es grande. Con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre, con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre, tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia